Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, ahorita las niñas están tomando su siesta, hoy lo tomaron un poquito más tarde, son las 2:30 y yo voy a preparar el almuerzo ahorita, así que quería compartirles esa receta. Voy a estar preparando unas albóndigas con arroz y una ensalada y unos vegetales para las niñas. Muchos de ustedes me preguntan y les encantan las recetas, lo que yo les doy a las niñas y todo esto. Así que sí, voy a estar compartiendo recetas más seguido. Y yo cuando eran más chiquitas les preparaba el almuerzo totalmente aparte de lo que nosotros comíamos. Pero ahorita ya tienen 1 año y medio, así que ellas ya comen todo lo que nosotros comemos. Pero todo lo que nosotros cocinamos lo cocinamos de una manera sana, sin tantos condimentos, utilizamos mucho el ajo y sí, como que tratamos de cocinar saludable, así ellas también pueden comer saludable, pero ya no preparo dos almuerzos diferentes, así que es el mismo almuerzo de lo que todos comemos y a ellas les encantan, ellas comen de todo y creo que es súper importante que uno poco a poco les vaya dando pues de todo lo que uno come y no como que siempre prepararles algo especial solo a ellos, porque así van a ir creciendo y después no van a querer comer nada y vamos a tener que siempre prepararles algo especial y va a ser todo un complique. Así que les recomiendo que poco a poco les vayan dando de todo lo que ustedes comen y ser un poquito más descomplicados con la comida para que ellos aprendan a comer de todo, pero siempre tratar de uno cocinar saludable y sin muchos condimentos para pues que sea sano para ellos. Así que les voy a compartir esta receta que a mí me encanta y a las niñas les fascina. Y es súper fácil de hacer, no toma nada de tiempo, así que la voy a empezar a hacer ahorita porque ya no demora en despertarse, ni siquiera he empezado. Así que sí, vamos a hacer eso. Ahorita estoy sola porque mis papás ya empezaron a trabajar. Durante la cuarentena estuvimos siempre aquí en la casa y estuve con ellos, pero ahorita no están, así que estoy sola con las niñas. Leo también está trabajando, así que me tengo que apurar porque si se despiertan tengo que subir de una por ellas y nadie me las va a poder tener ni nada. Así que sí, vamos a empezar esta receta. Bueno, y lo que vamos a necesitar para empezar con nuestras albóndigas es obviamente la carne molida. Esta es súper bajita en grasa y estos son 2 libras, así que esto nos alcanza para todos, pero pues ustedes miden de acuerdo a cuántas personas vayan a comer. Así que ya vamos a condimentar la carne. Vamos a necesitar ajo, tomates, cebolla, y estos son tomates cherry. A mí me gusta agregarle estos tomates también porque le da un sabor como dulcecito súper rico. Así que sí, vamos a empezar a condimentar la carne. Bueno, y ya puse la carne en una refractaria, ahí está. Y para hacer estas albóndigas me pongo guantes porque me da cosita coger la carne cruda. Así que me voy a poner estos guantes. Y lo que vamos a hacer es empezar a amasar la carne, así, hasta que nos quede bien mezclada. Bueno, y ya la voy a empezar a condimentar, así que le voy a agregar aceite de oliva. Le voy a poner sal. Le voy a poner ajo. Le voy a poner 4 dientes de ajo porque a nosotros nos fascina el ajo. Así que voy a ponerlo con esta maquinita que ya les he mostrado. Ahí salió el primero. Un poquito de condimento para carnes, el que ustedes usen. Y ahora vamos a revolverlo todo muy bien. Bueno, y ya después de mezclarlo todo muy bien, así quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es armar las albóndigas, así que es súper fácil. Vamos a coger una cantidad más o menos así y vamos a armar la bolita con las manos. Pero no hay problema porque tengo los guantes. Así la armamos muy bien, que nos queden consistentes para que no se nos vayan a desarmar. Y ahí están nuestras albóndigas.
Así que voy a empezar a ponerlas en una tabla que tengo aquí y vamos a ver cuántas nos salen. Bueno, y aquí ya están nuestras albóndigas. Me salieron 21 y en realidad me tomó muy poco tiempo. Así que ahora lo que vamos a preparar es el guiso para las albóndigas. Y las voy a cubrir para que no se nos vayan a contaminar de nada mientras preparamos el guiso. Y a mí me encanta prepararlas así con muchísima salsita porque a las niñas les gusta mucho toda la comida que tiene salsa, como que tiene guiso. Así que vamos a preparar eso. Y lo que vamos a necesitar es 2 tomates, una cebolla, los tomates cherry que les había mostrado, ajo, sal, aceite de oliva. Así que vamos a prepararlo para que nos quede súper jugosita. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es lavar los tomates y los voy a cortar en 4 pedazos cada uno. Lo mismo con la cebolla, la voy a cortar en 4 pedazos y lo voy a meter todo a la licuadora que tenemos para vegetales, que para licuarlo y que se haga el guiso, no estar cortándolo uno por uno hasta que esté chiquitico. Así que voy a licuar eso y ya les muestro. Bueno, miren, y aquí ya corté los tomates en cuadritos y la cebolla, aquí lo tengo listo para licuarlo, pero todavía me faltan otros 2 pedazos de cebolla y unos tomates cherries, pero como ven ya no me cabe, así que voy a licuar este y luego licúo el resto. A esto le voy a agregar un poquitico de agua para que licúe bien. Y esto se lo súper recomiendo porque toma literalmente como 1 minuto y ya tienen el guiso que estarlo cortando. Y no sé ustedes, pero a mí me pone a llorar la cebolla cuando la corto. Así que esto me encanta porque es en segundos y no me hace llorar. Así que vamos a licuar esto y ya les muestro cómo queda. Lo voy a licuar en el garaje porque las niñas están durmiendo y si lo prendo acá pues se van a despertar. Así que ya vengo y les muestro. Bueno, y vean, aquí está nuestro guiso. Ya le voy a poner el resto que faltaba. Y miren, eso va a hacer que nos queden súper jugositas nuestras albóndigas. Y delicioso, y todo es natural. Bueno, y ya vamos a agregar los condimentos. Así que le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Le voy a poner sal. Le voy a poner otra vez ajo porque, como ya saben, nos encanta el ajo. Así que voy a ponerle más. Bueno, aquí quedó nuestro guiso. Esto huele delicioso. Así que vamos a ponerlo a cocinar a fuego lento. Y le vamos a poner una tapa para que se haga más jugosito aún. Y por ahí en unos 5-7 minutos le vamos a agregar las albóndigas. Y algo que me gusta hacer cuando cocino es que mientras espero a que algo se esté cocinando, como ahorita que vamos a esperar a que el guiso se cocine un rato, me gusta ir limpiando lo que utilicé para que no se me acumule todo y después tengan que lavar como 1 hora la loza. Así que voy a ir limpiando todas estas cosas que utilicé mientras eso se cocina y así cuando ya vaya a poner las albóndigas ya tengo todo limpio otra vez. Bueno, y nuestro guiso ya lleva aquí como 5 o 6 minutos y como pueden ver ya se está cocinando. Así que lo que voy a hacer ahora es que le voy a agregar un poquito de salsa de tomate. Esto le va a dar un sabor súper rico, así que le vamos a agregar un poquito. Ay, se empeñó la cámara. Ok. Vamos a revolver bien y ya vamos a poner nuestras albóndigas.
Bueno, y aquí ya están todas nuestras albóndigas. Así que ahora vamos a dejar que se cocinen a fuego medio. Y ya ahorita como en unos 10 minutos volvemos y les damos la vuelta y las estamos revisando. Así que lo voy a tapar para que no se nos vaya a secar el guiso. Y le voy a subir un poquitico el fuego. ¿Ok? Bueno, y mientras se cocinan las albóndigas voy a preparar la ensalada, que solamente es lechuga, tomate y cebolla. También le doy a las niñas, solamente que la de las niñas la pico muchísimo más chiquita que la normal. Y yo siento que el secreto de las ensaladas son las vinagretas. Mi papá prepara unas ensaladas exquisitas que a todo el mundo nos encanta. Y él me enseñó cómo preparar la vinagreta y cómo preparar las ensaladas. Así que hoy les voy a compartir a ustedes cómo preparo esa ensalada, que en realidad es súper sencilla, pero es deliciosa. Así que la voy a hacer y les voy a mostrar cuando estoy preparando la de las niñas, como la pico súper chiquita y a ellas les fascina. Así que les voy a mostrar eso. Aquí ya tengo todo picado. Aquí está el tomate, aquí está la lechuga. Ahorita la tengo con agua, sal y vinagre para que se desinfecte cualquier bacteria, cualquier cosa. Aquí tengo la cebolla con sal y vinagre también, para que se le quite como lo amargo de la cebolla. Y estas zanahorias están cocinadas y son para la ensaladita de las niñas. Aquí la tengo. A ellas les corté tomate cherry, las zanahorias, y les voy a agregar la cebolla y la lechuga. Bueno, ya han pasado como 15 o 20 minutos, así que vamos a revisar las albóndigas. Miren qué delicia. Vamos a moverlas un poquito. Bueno, y terminé el almuerzo justo a tiempo porque miren quiénes se despertaron. Buenas tardes, ¿sí? ¿Eres tú? Saluda. Eso, hola. Tufe, hola. ¿Así? Hola. ¿No? Bueno, y mis papás también ya acabaron de llegar, así que mientras yo arreglo las niñas, mi papá me está haciendo el favor de terminarme la vinagreta para la ensalada. Así que ahorita que baje les cuento los ingredientes de la vinagreta, que como les dije es el secreto de las ensaladas. Pero tranquilos que ahorita que baje se las muestro, les digo cómo la preparó mi papá. Y sí, ya las voy a arreglar. Sí, para que almuercen y para hacer unas actividades que les tengo planeadas, que a ustedes también les va a gustar mucho, ¿cierto? Entonces cuando ya se despiertan de su siesta, después de que almuerzan, casi siempre les tengo algún tipo de actividad planeada, o salimos, o siempre hacemos algo como en ese tiempo. Así que tengo un par de actividades, vamos a ver cuál hacemos. ¿Sí? ¿Listo para arreglarte? Bueno, y aquí están las muñecas ya almorzando, así es como les quedó su almuerzo. Les di 2 albóndigas a cada una. Aquí tienen su ensalada, que ya van a ver que se la comen todita, les fascina. Y un poquito de arroz. ¿Rico? La receta para la vinagreta es vinagre, limón, aceite de olivas, miel y sal. Dile sal. Exacto, sal. Ponen de todo un poquito, lo mezclan y listo. Y por aquí tengo ya mi plato. Miren cómo quedaron esas albóndigas, con un montón de salsa, la ensaladita y el arroz. Y esto quedó delicioso, así que les súper recomiendo que intenten hacerlo. Sí.
ya terminaron de almorzar las niñas. Miren, se comieron casi todo y en realidad les serví bastante. Aquí está Faye, también comió un montón. Como pueden ver, se comen toda la ensalada. Lo único que dejaron un poquito fue de arroz. Miren la ensalada, se la comieron todita. ¡Qué rico! ¡Oh, oh! Bueno, ya terminamos de almorzar, ahí están las niñas. Y ahora voy a recoger un poco aquí abajo y voy a aspirar. Y ya les había mostrado esta aspiradora en otro video, que me fascina porque uno simplemente la carga y luego ya puedes aspirar por toda la casa sin tener que estarla conectando y desconectando. Entonces me parece súper práctica y aspira súper bien. Entonces sí, les voy a dejar el link en la descripción del video por si les interesa. En realidad que se la súper recomiendo. Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking, you got me checkmate. No one's watching or nothing. I have cleared out the room, also that you can get to be the big spoon. Ooh, cuddle me blue. Take me to the edges of you. Ooh, ooh. Every little inch of my skin, baby, I will let you in. Ooh, ooh. Call me up in a minute. Call me up, set me straight. Pickpocket my eye socket. There's no time to be prude. Bueno, ya las tengo aquí con su primera actividad, que es con agua. Pero les puse este tapete encima del otro, que es resistente al agua. Y es para que coja cualquier reguero y que no se vaya a manchar ni a dañar el otro tapete. Así que les voy a dejar el link en la descripción del video de este tapete, que lo utilizo para todas sus actividades que les hago dentro de la casa. Y es súper práctico porque luego lo recojo y lo limpio y ya no hice ningún reguero en la casa. Pero bueno, les voy a mostrar de qué se trata esta actividad. La idea es que aprenda a pasar de un lado al otro. Entonces aquí va a tener un poquito de agua. Yo te voy a mostrar, mira. Y la idea es que eche el agua acá. ¿Lista? Vas a hacerlo así. Isn't this the good life? Sitting on the front porch, sipping on the rocks. Citrus in our beverages. Citrus in our beverages. Show only the good sides. Always pretty smiles are covering our faces. You know it is all lies. You know it is all lies. On and on it goes. Round and round the rodeo. Breathing out air for a minute. Taking my time to begin with. On and on it goes. Swinging down in life, you know. Breathing out air for a minute. Yeah. Hey, would you rather stay right here? Make everything disappear. Keep playing my favorite song. Put your rose-colored glasses on. What if we stay right here? Make everything disappear. Lay low in the beaches, sun. Put your rose-colored glasses on. Yeah. Put your rose-colored glasses on. Bueno, ya terminamos nuestra actividad del agua, pero cuando les estaba recogiendo los baldes, yo me llevé uno para el comedor y luego Grace me quiso pasar el otro y sin culpa, fue un accidente, lo regó todo fuera del otro tapete que les había mostrado. Se regó en todo este tapete y creo que por lo mismo que se mojó, miren lo que le pasó, como que se encorvó, se dobló y no sé cómo arreglarlo. Espero que cuando se seque vuelva a su forma normal y si no, díganme cómo lo puedo arreglar, cómo lo puedo volver a alisar, porque sí se encorvó en varias partes, por lo que Grace regó el agua en el tapete por fuera del otro. Así que ayúdenme, me encanta este tapete y me rehúso a que se dañe.
Bueno, y después de lo que vieron, salimos a caminar. Bájate de ahí, Faith. Ay, Dios mío, se van a caer. Bájate de ahí, por favor. Las sillas para sentarnos, no para pararnos. A ver, bájate. Vamos. Abajo. 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 Eso. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya voy a subir las niñas, las voy a bañar, las voy a acostar. Ay, estas muñecas, mírenlas. Ya están en esa etapa. Mira, mamá. A ver, bájense de ahí. Bájate con cuidado. Miren esto. Bájense de ahí, por favor. No. ¿Qué haces, Grace, señora? Abajo. Abajo. Bueno, voy a ir a acostarlas. Voy a bajarlas de esta silla. Y sí, entonces espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, darle un thumbs up. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.